A todas y a todos desde todas las partes del país. La verdad que muy contentos como Identidad Argentina de saber que hay inscriptos desde las 24 provincias de Argentina. Claramente la temática que vamos a abordar hoy y además con el experto que nos acompaña, claramente ha despertado un interés de conocer, de reflexionar, de mirar acerca de esta problemática que hoy estamos viviendo a nivel mundial y por supuesto como país, a través de lo que nos está sucediendo con la pandemia y la coyuntura. Entonces, sinceramente, gracias por estar un viernes acá juntos, reflexionando en el compromiso de lo que hacemos como Identidad Argentina, que es cada viernes reflexionar desde la innovación y el conocimiento. Muchas veces la innovación uno lo asocia a la tecnología, pero la innovación a veces es pensar diferente, es pensar desde alternativas distintas, es buscar mecanismos que nos puedan acompañar a resultados diferentes. Y desde el conocimiento, desde la experiencia, desde la formación. Y en este caso hoy vamos a tener una reflexión, un espacio de diálogo con Pablo, que ya lo vamos a presentar, con una vasta experiencia, trayectoria, conocimiento, recorrido territorial para poder contarnos acerca del turismo hoy en día. Entonces, realmente queremos agradecerles a cada argentino y argentina que nos está acompañando. Mi nombre es Guillermo Suárez, soy el fundador de Identidad Argentina y nos emociona cada viernes saber que podemos estar compartiendo con ustedes estos espacios que nos va a permitir a cada uno, profesionales, empresarios, directivos, docentes, estudiantes, todos aquellos que de algún lugar nos estamos preocupando, también funcionarios, tenemos funcionarios presentes hoy también aquí, nos estamos preocupando por esta problemática y buscando alternativas porque sabemos que el turismo para la Argentina es un recurso muy valioso y muy importante. Desde aquí, entonces, para poder presentarles a nuestro invitado especial hoy, que le agradecemos infinitamente su tiempo. Como se imaginarán, la agenda de expertos como Pablo hoy es tremenda porque uno se multiplica en estos tiempos y la agenda además pasa a ser otra, distinta a la que era antes, ¿sí? Por lo cual, gracias a Pablo y para ello, bueno, invitarla a nuestra directora de todo lo que es desarrollo organizacional de Identidad Argentina, quien es la licenciada Jessica Elliott, porque nosotros también desde Identidad Argentina estamos promoviendo todo lo que es el desarrollo organizacional y desde allí traer herramientas, alternativas, recursos, innovación y conocimiento
para las organizaciones públicas y privadas del país y para todos los profesionales. Por eso, nuevamente, gracias. Estamos leyendo los distintos comentarios que nos están acercando. Vamos a estar atentos a todas sus preguntas para al final de la exposición de Pablo intercambiar con él todas sus dudas. Así que, Jessy, para que lo puedas presentar a Pablo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, Guillermo, por la presentación. Y así es, en el día de hoy estamos reunidos virtualmente para tratar un tema muy importante, que es cómo este escenario de pandemia, escenario que no nos esperábamos, ha traído muchos interrogantes a la industria de la hospitalidad. Interrogantes, por ejemplo, ¿qué buscará el turista, ¿no? Una vez que pueda volver a disfrutar de los viajes y de las experiencias en los hoteles. ¿Cómo se tendrán que adaptar los hoteles a las nuevas medidas, a los nuevos protocolos? ¿Qué tipo de experiencia viajera buscarán las personas? En este marco es que invitamos a Pablo, a quien yo también personalmente quiero agradecerle que esté aquí el día de hoy para poder conversar sobre todos estos interrogantes sobre el futuro, ¿no? de la industria. Yo les quiero contar, Pablo es un experto que tiene más de 20 años de trayectoria, es socio fundador de la marca Howard Johnson Argentina, Chile y Paraguay, que es la cadena de hoteles más grande en el país, que tiene 43 hoteles en funcionamiento al día de hoy, 10 hoteles que están en proceso de construcción y alrededor de 15 proyectos que están en distintos momentos, ¿no? De avance en distintos puntos del territorio. Por esto también, aparte de la expertise de Pablo en lo que es el management, el desarrollo y el gerenciamiento, su mirada territorial que defendemos desde Identidad Argentina, porque conoce la industria de punta a punta en el país y también en los países limítrofes. También contarles que a la marca que quizás todos conocen, Howard Johnson, hace aproximadamente 5 años, para profundizar o abarcar más servicios, incorporó la marca Days Inn, que seguramente en algunas provincias los que nos están escuchando ya saben que hay un Days Inn cerca de ellos. Pablo también, aparte de esta mirada o gerenciamiento desde la cadena, ha evaluado numerosos proyectos, factibilidad de proyectos en países como Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Cuba, entre otros países. También tiene su propia empresa que se llama Itaca Management, el cual su expertise es gerenciar hoteles con toda su mirada global de venta, desde el management, el desarrollo. Y actualmente también está trabajando en un proyecto en República Dominicana, que es un hotel all inclusive con más de 1000 habitaciones. Así que, bueno, toda esta mirada, como digo, vuelvo a reforzar de la experiencia que trae Pablo, creo que puede ser muy valiosa para todos los que nos están escuchando, para despejar dudas de cómo seguimos, ¿no? Con esta industria que, como bien decía Guillermo, trae tanto trabajo a tantas familias en el país y alrededor del globo. Así que antes de darle la palabra a Pablo, quiero recordarles que por la plataforma por la que nos estén mirando en este momento, por el chat, todo aquel tema sobre el que quieran que Pablo se explaye al final o alguna duda que tengan, por favor, no dejen de compartirla, que cuando Pablo termine su exposición se la vamos a estar comentando, compartiendo, para que él pueda hacer ese intercambio con ustedes. Así que muchas gracias y cedo la palabra a nuestro invitado de honor. Bueno, muy buenos días, Jessica, Guillermo y todo el equipo que hace Identidad Argentina. Para mí es un honor estar aquí presente en este viernes tan soleado aquí, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, un poco la idea de la charla, sobre todo para los que no están relacionados con el turismo y la hotelería, me gustaría hacer un breve recorrido acerca de la evolución que tuvo tanto el turismo como la hotelería a nivel mundial. O sea, el turismo
es una actividad que se desarrolla fuera del lugar de origen. O sea, cada vez que nosotros viajamos a un determinado lugar, estamos haciendo turismo, e incluso aunque vayamos por trabajo. O sea, el turismo corporativo también es una modalidad del turismo que incluso tiene la gran ventaja de que cuando uno conoce una ciudad por trabajo y le gusta esa ciudad, le gusta esa región o le gusta ese lugar turístico, después va con la familia y lo recomienda. Entonces el turismo corporativo no solamente es importante, sino que también multiplica a la cantidad de gente que puede conocer un determinado destino. La historia de la hotelería se remonta a 1000 años antes de Cristo, cuando ya los mercaderes que viajaban a comercializar sus bienes por toda Europa y Asia, necesitaban obviamente lugares donde hospedarse. Entonces ahí ya tenemos una primera visión de lo que fue la hotelería, por supuesto que con servicios muy limitados, digamos, no como los que tenemos ahora, que tenemos spa, restaurantes 5 estrellas y demás actividades, pero sí era una posada donde la gente podía descansar y al otro día, recuerden que no existía el auto, no existía, solamente era camellos, caballos, y la gente hacía larguísimas distancias para comercializar sus productos, como por ejemplo la famosa ruta de la seda, que hacía miles y miles de kilómetros. Ese es un poco el inicio. Después otro dato de color fue que cuando en la época de Jesús, José y María, cuando hacen el censo en Belén, no consiguen lugar en su posada. O sea, ahí tenemos un primer hotel que ha estado al 100%. La hospitalidad viene de la palabra host, que tiene que ver con ser anfitrión, y también en su momento muchísimas casas familiares hacían las veces de hotel, ¿no? O sea, al no haber tanta hotelería en muchos lugares, la gente abría sus casas para luego poder alojarse. Con respecto a los primeros turistas, como mencionábamos, también si lo tomamos desde el público de viajantes de comercio, se dio en esa época de antes de Cristo. O sea, quiero remarcar esto porque la hotelería es una industria que es milenaria, ¿no? O sea, es una industria que no es como la conocemos hoy, pero que sí en ese momento empezó a darle servicio. Luego tuvo un auge con el inicio de las carreteras, en el reino de Babilonia. Ahí tuvo un auge por obviamente ampliar, digamos, la velocidad de los viajes. Hubo un primer crucero que fue en el 1400 a.C., en la dinastía de Egipto se hizo el primer crucero, imagínense el tiempo que les hablo, por el río Nilo. Hoy actualmente en el río Nilo hay cruceros regulares donde uno puede hacer turismo, es uno de los ríos más largos del mundo. Después nace el turismo religioso también, que es otra de las ramas de turismo. Aquí el más conocido, por supuesto, es la peregrinación a Luján, que vienen de todas partes del mundo, y otra que es muy, muy famosa también en España, donde también hay una ruta que realmente es, que no recuerdo ahora el nombre exacto, pero la ruta Santiago de Compostela, donde incluso es una ruta que tiene varias, el turismo religioso. Hay una un primer inicio de lo que fue el concepto del spa a través de las termas, en la época de Grecia. O sea, ya teníamos en ese momento los primeros, estoy hablando también en el siglo V antes de Cristo. O sea, muchas de las cosas que estoy haciendo en el recorrido tienen que ver antes de Cristo, como para que entendamos también de que es una actividad de muchísimos años. Nació el turismo deportivo en el 700 antes de Cristo en las Olimpiadas de Atenas. O sea, ya se hacían Olimpiadas en aquel momento. El turismo estudiantil también se surgió en Inglaterra con alumnos y profesores de distintas actividades y profesiones que viajaban por turismo estudiantil. Hay
momentos donde se visitó monumentos, se hizo turismo cultural también. Luego tuvimos el primer viaje en tren, fue en 1815, en el tren Rocket, y la locomotora después, con su tren, unía Manchester con Liverpool, y ya se hizo regular, eso fue entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y llegamos al primer hotel de concepción moderna, que surge en la Alemania de 1800, el Badische Hof. Es un hotel muy, muy moderno para la época, que dio lugar ya en el 1900 a la famosa cadena Ritz, que está, por supuesto, en muchas partes de Europa y también en Estados Unidos. Y luego, en el siglo XX, ya Estados Unidos, con las cadenas hoteleras internacionales, realmente hace un boom de la hotelería ya a partir del 1900, y va creciendo década a década hasta conocer, bueno, lo que es hoy, la hotelería a nivel mundial. Esto es un poco el recorrido que tiene que ver con algunos hitos de la historia. Ahora hay una paradoja que también quería recalcar, que es que el inventor de la agencia de viajes fue Thomas Cook en Inglaterra, que fue uno de los operadores más, digo fue porque lamentablemente en esta pandemia una empresa de 200 años quebró, dejó 200 aviones en tierra y miles de viajeros varados. Es una compañía muy, muy importante que, como les decía, fue la inventora de la agencia de viajes, porque fue la primera que organizó, en el año 1841, organizó el primer viaje profesional, que era a una reunión de alcohólicos, que le organizó el viaje por un chelín, o sea, el viaje valía un chelín por persona. Esa empresa, que luego se convirtió en un monstruo del turismo, como les comentaba, este año lamentablemente quebró, producto de la situación tan difícil que estamos atravesando durante todo el año 2020. Luego tenemos el primer automóvil de la mano de Benz y de Ford, que eso también lo menciono porque fomentó mucho el viaje del turismo, y además fomenta, el automóvil lo que fomenta es la libertad del turismo, ¿no? O sea, que uno no tiene, digamos, la obligación de ir de un punto a otro en un tren, sino que de repente puede tomar el auto e ir a los lugares donde más les gusta, se queda más tiempo. Entonces, ya en aquel entonces, lo que se generó fue la libertad para que uno pueda elegir los distintos destinos y regiones, y no estar atado a un itinerario, a unos horarios rígidos, como son, por ejemplo, el tren o el avión. Después, bueno, hubo incluso turismo de masas, hubo turismo espacial, ya hemos tenido en el año 2001, que un millonario hizo un viaje por la estación espacial y estuvo 10 días en la estación de la NASA, así que ya hemos llegado hasta el espacio con el turismo. Entrando ya un poco más de lleno en lo que es el turismo, estamos hablando de 1.500 millones de turistas que hubo en el año 2019, que fue 34 millones más que en el año 2018. Esto es un movimiento impresionante, o sea, muchos países viven del turismo. De hecho, potencias como Francia recibe 89 millones de turistas por año, España recibe 80 millones de turistas por año, y Estados Unidos 70, y después, bueno, siguen muchos otros países, pero genera unas divisas que yo le llamo de exportación, porque cada turista que llega a un determinado lugar y gasta con divisas que fueron generadas en el extranjero, técnicamente lo que uno está haciendo es una exportación. O sea que el turismo realmente, ¿por qué es tan importante? Porque genera una actividad en un determinado lugar con dinero que se generó en otro lugar. Entonces eso hace que se generen muchísimos puestos de trabajo, que no solamente el hotel, sino todas las actividades de excursiones, de restauración, de todo lo que tiene que ver con los kioscos, revistas, o sea, todo lo que de alguna manera un turista utiliza a la hora de ir a un determinado lugar,
genera realmente un boom que hace que todas las actividades, todos los comerciantes vivan realmente en gran parte del turismo. De hecho, hay estadísticas que las economías regionales del interior de la Argentina, en un 50% viven del turismo anual, o sea que hoy en día todo este parate que estamos viviendo ha impactado muchísimo en esas economías regionales que esperaban el fin de semana largo, que esperaban las vacaciones de invierno, las vacaciones de verano, Semana Santa, y que hoy lamentablemente está totalmente vedado el turismo y no sabemos tampoco en las próximas semanas cómo se va a ir dando la situación. Un poco para terminar, y después habilitar, a mí me gusta que sea interactivo y habilitar un poco que la gente se involucre en el tema y que podamos enriquecer la charla. A mí me gusta mucho aprender cuando estoy haciendo este tipo de exposiciones. Me gusta más hacerlas en forma presencial, por supuesto, pero bueno, como todos, usamos la palabra de moda que es reinventarnos y esta es una herramienta que gracias a Dios existe, que es una herramienta muy importante para poder seguir comunicados. Yo lo que entiendo por crisis es un cambio brusco en las variables establecidas que una vez que se manifiesta limita nuestra capacidad de reacción. O sea, lo voy a repetir porque realmente nos tenemos que parar hoy en lo que es una crisis para poder seguir analizando o por lo menos intentando analizar lo que puede pasar. O sea, la crisis es un cambio brusco en las variables establecidas que una vez que se manifiesta limita nuestra capacidad de reacción. Entonces hoy vivimos en una crisis. En realidad lo primero que a uno le viene a la mente cuando hablamos de crisis es una oportunidad. Y si bien es cierto, a veces las crisis se extienden demasiado en el tiempo, como nos pasa hoy en día, entonces esa crisis también genera mucha incertidumbre, porque va pasando el tiempo y uno no tiene la certeza de ver cómo sigue y qué es lo que puede hacer, porque hay muchas cosas que están fuera totalmente al alcance de nuestras manos, que tienen que ver con regulaciones sanitarias y con regulaciones del Estado que tiene que cumplir. Con respecto a lo que se viene, creo que el turismo de cercanía, como ha pasado en Asia se ha reactivado muchísimo el turismo de cercanía, la gente quiere salir de su ciudad, pero no viajar demasiado en auto. O sea, estamos hablando, cuando digo turismo de cercanía, estamos hablando de máximo 2 horas de auto. Quiere viajar donde haya lugares con muchos espacios verdes, con mucha naturaleza, espacios donde uno pueda, digamos, recrearse y no estar encerrados en un determinado lugar. Eso, digamos, pasó siempre. Hoy en día con la pandemia se profundiza, porque siempre la gente buscó el espacio verde, pero bueno, hoy es como que es prioridad y le da mucha prioridad a eso. Hay una gran oportunidad para el turismo rural, porque el turismo rural de estancias realmente al tener pocos huéspedes lo hace muy apetecible para el turismo. También tenemos situaciones que pueden llegar a evitar lugares donde hay turismo masivo, no sé, por ejemplo en algunas playas de la costa, donde realmente la gente se apilaba con las sombrillas y demás. Eso creo que por lo menos por un tiempo no va a suceder. La gente va a buscar playas más tranquilas, donde uno pueda tener el distanciamiento que las autoridades nos imponen. Después se sigue profundizando, que esto es una tendencia que también venía, se sigue profundizando más viajes más cortos durante todo el año. O sea, ya las vacaciones largas que nosotros estábamos acostumbrados de chicos, eso ya desapareció, y lo que aparece ahora con todos los feriados que han puesto no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, fomentan que haya más viajes un poco más acotados. También buscar hoteles que tengan mucho esparcimiento, que tengan actividades para toda la familia.
los restaurantes tienen que ser amplios, o sea, restaurantes con amplios salones, y si uno tiene en un hotel un restaurante chico, tiene que usar el salón de eventos para ampliar la capacidad y tener los 2 metros o incluso más entre mesa y mesa. Va a haber una limitación cuando vuelvan los eventos presenciales, que hay otros países, por ejemplo en Paraguay ya permiten eventos de hasta 50 personas. O sea, ya hoy hay situaciones que se están viviendo en otros países que están funcionando. Probablemente se limite la capacidad de los salones, o sea, si uno tenía un salón de convenciones para 300 personas, probablemente ahora cite entre 100 y 150 como máximo, ¿no? Entonces, se va a desarrollar mucho más la tecnología, que también era una curva que se venía dando y ahora se profundiza, como todo lo que tiene que ver con el contactless, o sea, toda tecnología para evitar, por ejemplo, el menú del restaurante, que hoy ya con la aplicación todos lo tienen y pueden bajar el menú en su celular. Entonces, todo lo que uno puede evitar, las cerraduras electrónicas para poder abrirlas con el celular también y evitar también, o sea, todo contacto entre los empleados del hotel y los huéspedes, eso hace que tenga menos riesgos de contagio. Yo lo que le llamo es el nuevo saludo japonés, que es para la hospitalidad, es un saludo que tiene que ver con hacer un ademán con la cabeza, y evitar el contacto de las manos y el contacto físico, el beso, o sea, incluso hay países que se daban hasta 3 besos, ¿no? O sea, eso es algo hoy impensado a futuro porque, digamos, después de todo lo que hemos vivido, uno va a tratar de tener digamos, el distanciamiento que permita que esto no se propague. La importancia del servicio se sigue profundizando, o sea, realmente la hospitalidad, cada contacto que tiene el cliente con nuestros empleados sea un contacto realmente muy satisfactorio, o sea, crear valor en cada estadía, crear momentos, como dice la Academia de Disney, crear momentos wow, que tiene que ver con crear momentos donde el huésped no se lo esperaba y realmente recibe, no sé, de repente de las personas que están en la animación, le regalen un chupetín a uno de los chicos, entonces ya generan ese tipo de momentos, y lo que se va a seguir profundizando también es el tema de las reviews en todo lo que son las web, como TripAdvisor, Expedia, Booking y demás, donde antes el cliente dejaba una encuesta en el hotel y el único que se enteraba era el gerente o el dueño del hotel, y hoy en día, cuando uno hace un comentario en la web, obviamente eso se replica a miles y miles de usuarios, con lo cual la presión que uno tiene a nivel del servicio es mayor, pero también, si hacemos las cosas bien, tenemos una boca en boca, que es la mejor campaña publicitaria que uno puede tener, es el boca en boca, que hoy en día, como decíamos, se multiplica muchísimo con todos los medios digitales que hoy en día interactúan con el hotel. Así que creo que los desafíos son muy importantes. No los quiero aburrir con el protocolo, porque realmente hace 7, 8 meses que estamos escuchando a todo el mundo con los nuevos protocolos, así que en ese tema creo que está bien en claro cuáles son las medidas a tomar. De hecho, nuestra cadena es muy rigurosa a nivel estándares de higiene y sanitización, o sea, ya lo éramos antes de toda esta pandemia y ahora obviamente se reforzó mucho más. Así que bueno, los desafíos realmente son muy importantes, con cierta incertidumbre que todavía tenemos, porque hay que ser realistas también. El turismo en el año 2020 se calcula que va a caer entre un 60 y un 80% a nivel mundial, y están en juego 120 millones de puestos de trabajo directos. Cuando digo puestos de trabajo directo, por supuesto están directamente relacionados con el turismo y con la hotelería y con las agencias de viaje, pero después hay muchísimos otros puestos de trabajo, como por ejemplo en un parque nacional, toda la gente que trabaja en el Parque Nacional Iguazú, o en el Calafate, o sea, un montón de puestos de trabajo indirectos que realmente están en juego.
Pablo, muchísimas gracias. Ahora, si te parece, antes de empezar con las preguntas, ¿no?, que va compartiendo la gente y otras que personalmente me encantaría hacerte, vamos a mostrar el video para que la gente vea todo lo que es la cadena Howard Johnson y de tu trabajo, ¿sí? Así que vamos un minutito con el video y volvemos. Pablo, una de las preguntas que me gustaría hacerte es respecto a las tarifas. Como vos decís, ya era una situación bastante desafiante antes de esta crisis, el tema tarifario, por los grandes costos que tenía la industria, sumado a los canales de venta, como todos conocen, Booking, Despegar, que suma costos a lo que es la tarifa que tiene el hotel, que disminuye la rentabilidad. Cómo toda esta situación, los nuevos protocolos, las limitaciones que van a imponer a los hoteles en cuanto a los espacios, en cuanto a los cupos, puede afectar esa tarifa, cómo se lo va a trabajar. Sí, bueno, es muy buena la pregunta. El problema también a eso te agrego que es la inflación, ¿no? O sea que es otro elemento más que hay que tener en cuenta. Lo que se está dando ahora es que la recuperación va a ser lenta, con lo cual la tarifa no va a ser un problema en el sentido de que se va a acomodar a las posibilidades que tiene la demanda. O sea, la demanda un poco es la que impone las tarifas en determinados destinos. Y si bien sí va a haber mayores costos, también va a generar una demanda bastante fuerte porque, bueno, como ustedes saben, hubo mucha gente que ha estado en cuarentena en un departamento, y hago hincapié en eso porque, bueno, no es lo mismo estar en una cuarentena en una casa con un parque que estar en cuarentena en un departamento de 2 ambientes con 3 chicos, ¿no? Entonces, eso va a generar que la gente tenemos muchísimas consultas, muchísimas, o sea, hay pocas ventas, pero muchas consultas. Esta semana, junto con el Ministerio de Turismo de la Nación, lanzamos el programa de previaje, que es un programa muy interesante que tiene que ver con que todo lo que uno compre de turismo hasta el 31 de diciembre y lo consuma durante el 2021, se le va a acreditar el 50% en una billetera virtual que va a poder seguir gastándolo, invirtiéndolo en turismo. Entonces, esos son ayudas, digamos, de programas gubernamentales que ayudan a que se reactive el turismo. Y lo que va a seguir habiendo es muchas promociones, o sea, muchas promociones de si me alojo 2 noches me regalan una tercera noche, o sea, más que en la tarifa en sí, lo que va a haber también es mucho upgrade de regalar cenas, de dar, por ejemplo, en Villa Carlos Paz, entradas para espectáculos, o sea, generar un poco en los clientes que uno tiene en cuenta toda esta situación. Y a partir de ahí, bueno, generar la demanda lo mayor posible, porque también no nos olvidemos que ya los hoteles vienen de una situación muy extrema, y lo que se apunta es ir de a poco recuperando. Esto va a llevar mucho tiempo recuperar lo perdido hasta el día de hoy, pero bueno, esto es una situación realmente mundial que desbordó todos los países del mundo y que no somos ajenos a eso, con lo cual estamos lidiando
con un factor completamente externo. Perfecto, Pablo. Y bueno, retomo lo que dijiste de las cuarentenas, muchos en departamento con hijos, porque bueno, me ha pasado, y también escucho las ganas que hay de viajar, o sea, la gente no se ha quedado sin ganas de viajar, al contrario, está desesperada por esa escapadita, digo, quizás no el viaje largo, pero sí esa escapadita, como vos mencionabas, de fin de semana, de Día de la Madre, vacaciones de julio, 3, 4 días, lejos de casa y del trabajo. Entonces, bueno, escuchando también lo que se habla del turismo a pocos kilómetros, creo, y creo que compartirás conmigo, que el desafío de los hoteles va a estar a apuntar a ese turismo de cercanía, que quizás antes sus esfuerzos estaban un poco en el turismo de cercanía, un poco en el turismo por ahí que venía puntualmente, por ejemplo, a Carlos Paz mucha gente de Buenos Aires o de Santa Fe, y digo, la estrategia ahora va a tener que ser captar a ese público que tengo cerca y que se quiere dar la escapadita de pocos días, ¿verdad? 100%, o sea, de hecho es algo que ya está ocurriendo, o sea, apenas se levantó la cuarentena en China, lo primero que se reactivó fue el turismo de cercanía y los hoteles rápidamente llegaron a un 50% de ocupación, o sea que es alentador las noticias que vienen de otros lugares donde la pandemia pegó antes que lo que pegó aquí. Así que coincido contigo que digamos, el turismo de mayor demanda que va a haber, y para eso, bueno, la cadena Howard Johnson está posicionada muy bien, de hecho nuestro eslogan es cerca tuyo, lejos de todo, que eso implica que a 2 horas de tu residencia tenés un Howard Johnson para disfrutar, con lo cual en ese sentido estamos bien posicionados para la demanda que se viene. Los viajes realmente, yo he tenido que viajar, por ejemplo, a Córdoba por una reunión, tomarme un avión de Buenos Aires, ir a Córdoba y volver a la tarde. Eso creo que no va a existir más, o sea que hoy con el Zoom, si yo tengo que hacer una sola reunión con alguien, lo hago por esta vía. Ya después si uno tiene que hacer otro, no sé, una inspección de obra o tiene que hacer algo más in situ, sí, pero va a cambiar, o sea, esto es disruptivo completamente, o sea, va a cambiar absolutamente todas las costumbres que nosotros teníamos, se van a modificar. Como decía Guillermo al principio, la innovación es lo que va a generar que uno pueda seguir en pie. Todo el tiempo hemos tenido innovaciones, o sea, imagínense que hace 15 años atrás lo que estamos haciendo, esta conferencia online era impensada, o sea, era impensado que uno enfrente iba a tener a la otra persona y que se iba a escuchar perfecto. Entonces, ha habido en la historia muchos momentos de innovación y en este caso, bueno, nos toca una innovación forzada por esta pandemia que hace que, bueno, que tratemos de reaccionar lo más rápido posible para seguir en pie, porque en definitiva hoy a lo que uno apunta es poder pasar esta situación lo mejor posible. Seguro. Y retomo algo que vos dijiste, que en esta industria la importancia del contacto humano, de la experiencia que se lleva el huésped, ¿no? En esa interacción desde el momento que habla por teléfono y es el primer contacto con el hotel, o por el mail, o por el WhatsApp, llega, se encuentra con el recepcionista y desde ahí además es interacción continua, ¿no? Con el personal, con la mucama, con el mozo, con el de recreación. Hay mucho contacto humano. Entonces digo, qué desafío repensar el hotel teniendo en cuenta que en cada uno de esos contactos se tomen las medidas adecuadas para evitar cualquier tipo de contagio. En este contexto, digo, por ahí otras industrias es mucho más simple, que distribuyen productos y demás, no es tanto esa calidad humana que caracteriza la industria de la hotelería y el turismo. Bueno, en ese sentido va a pasar un poco lo que pasa hoy en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, el uso del barbijo va a ser 100% necesario, el distanciamiento también, o sea, uno puede saludar a un huésped, pero lo puede saludar a 1 metro y medio de distancia. Cuando le lleva las valijas las tiene que higienizar con el spray del alcohol en gel. Digamos, va a haber muchos cambios. La hospitalidad creo que no se va a perder, si un poco eso es a lo que apuntabas. O sea, creo que
la hospitalidad está innata en todos los hoteleros. El cliente, digamos, el concepto nuestro del cliente siempre es que lo único que se tiene que preocupar es por disfrutar. O sea, si un cliente viene a un hotel a pasar sus vacaciones o a pasar un fin de semana, la única preocupación que tiene que tener es si va a la piscina, si va a la cancha de tenis, si sale a pasear. Todo lo que tiene que ver con la operatividad del hotel es 100% responsabilidad del hotel. O sea que cuando uno se fue a desayunar y cuando vuelve la habitación tiene que estar lista, impecable. O sea, generar momentos donde el cliente dice, mira, la verdad estoy acá, la estoy pasando bárbaro, estoy disfrutando, entonces eso no va a cambiar. Sí, por supuesto que hasta que no haya, digamos, una visión un poco más clara de qué es lo que va a pasar, como te decía, lo que te vas a encontrar es con Howie, por ejemplo, de Villa Carlos Paz, que es la mascota, te vas a encontrar con Howie con su barbijo gigante. Es verdad, Pablo. Y me gustaría también tratar un tema que sé que para el que está en la industria es un poco complicado, digo, en cuanto a hoteles, que es la competencia de la oferta de departamentos en alquiler, esta propuesta informal. ¿Cómo entra en juego la competencia? ¿Cómo ves el escenario puntualmente con este nuevo contexto post pandemia? Bueno, yo ese tema lo vengo siguiendo desde el primer momento que se lanzó, yo te diría que hace más de 10 años que empezaron los departamentos de alquiler temporario, empezaron en las grandes ciudades y luego se hizo la plataforma de Airbnb, pero eso fue posterior, antes se hacía el departamento temporario como alquiler. Yo creo que incluso antes de la pandemia ya venía en decaimiento, digamos, porque no es lo mismo ir a un hotel donde uno tiene una contención de seguridad, donde tiene servicio, donde tiene, digamos, todos los servicios para disfrutar, que ir a un departamento donde esa llave la tuvo un montón de gente. Yo, por ejemplo, si voy a un departamento de alquiler temporario, no dejo la computadora en el departamento porque no me siento seguro. En cambio, en un hotel tranquilamente uno puede dejar todas sus pertenencias. O sea, ya era si bien era una competencia desleal, porque se habían hecho edificios completos como alquiler temporario, no es que, no es que tu tía tenía uno y tu hermano tenía otro, sino que se habían hecho edificios completos que por supuesto no pagan los impuestos que paga un hotel y que no están dentro de las regulaciones, digamos, de la ley, con lo cual ya venían, y ahora a esto se le agrega, que creo que ahí apuntabas la pregunta, creo que se agrega de que uno no se asegura la higiene y la sanitización de un departamento que a uno le entregan, que no sabe bien si eso se... En cambio, en un hotel lo ve permanentemente, ¿no? Ve la mucama entrar, salir, ve la mucama que se toma más de 45 minutos por cada habitación para dejarla en óptimas condiciones. O sea, creo que la hotelería en ese sentido tiene hoy un posicionamiento mucho mayor que los alquileres temporarios. Perfecto, Pablo, gracias. Sigo con las preguntas. Esta pregunta es por el canal de YouTube. ¿Qué pregunta, qué ayuda debería dar el Estado para poder sostener la actividad? Si alcanzan con los ATP y si estos tenés conocimiento si concluyen para el 31 de diciembre o continuarán durante 2021. Bueno, hoy en día hemos recibido, digamos, la ayuda del ATP en la mayoría de los hoteles, que es una ayuda importante realmente. Después hubo un programa de fomento del turismo que se llama FACT, donde también ha habido un fondo, digamos, de ayuda para las actividades turísticas, o sea, no solamente para los hoteles, sino para operadores, prestadores de servicios, y también el programa de previaje que se lanzó esta semana, que lo lanzamos junto con el Ministerio de Turismo de la Nación, donde todas las compras que se hagan al 31 de diciembre pueden usarlas el año que viene y tienen un 50% de crédito, con lo cual realmente es inédito que se lance un programa tan fuerte desde el Estado
para ayudar a los privados. Y por lo que tengo entendido, sí, el ATP estaría funcionando hasta diciembre, pero luego, dependiendo de cómo venga la situación, se podría extender o no. Bien, Pablo, otra pregunta que llega desde Facebook. Bueno, nos comentan que en este esquema de turismo rural se están haciendo muchos convenios con empresas locales para ofrecer productos turísticos sostenibles, ¿no? Y si desde los hoteles se está pensando en alguna estrategia similar de convenios, de alianzas con productores locales para potenciar esto de la industria post pandemia. Sí, o sea, nosotros, el hotel realmente siempre genera todo tipo de acuerdos, tanto con prestadores de servicio como con empresas, muchas asociaciones, con muchas cámaras de construcción, con sindicatos, o sea, realmente uno hace una gran cantidad de alianzas. Por ejemplo, tenemos una alianza muy importante con el Banco Santander, donde los clientes del banco redimen sus puntos en noches de hotel en la cadena Howard Johnson, el programa de IPF, o sea, estamos, digamos, haciendo alianzas permanentes porque eso fomenta las promociones, o sea, realmente hoy ya no hay una tarifa fija para ir a un hotel, o sea, hoy depende, pasan las líneas aéreas, o sea, de repente vos viajás a Europa y pagaste $1.200 el pasaje y el pasajero que tenés al lado a lo mejor pagó 800, ¿no? Entonces va dependiendo un poco de la alianza que uno use, del programa que uno use y también del momento que uno reserva. Por ejemplo, lo del previaje hay que aprovecharlo hasta el 31 de diciembre, porque después no sé si se va a extender. Entonces, todo lo que uno consuma, incluso el tope es hasta 100.000 pesos, con lo cual es un buen paquete o son varios paquetes que uno puede obtener. Así que la respuesta es que sí, que estamos permanentemente haciendo alianzas. Perfecto, y te sumo, Pablo, por ejemplo, desde mi conocimiento del Howard Johnson de Villa Carlos Paz, hacíamos muchas alianzas para potenciar las obras de teatro, los puntos turísticos locales, reservas, aerosilla, bueno, pecos, bueno, todo lo que es las atracciones locales para que también el público que llegaba al hotel y por ahí no conocía, hacíamos también la función, ¿no?, de guía turístico, decir, bueno, conozcan qué hermoso que es el contexto en el que estamos, y le dábamos esa asesoría. Seguramente también cada hotel en cada punto hará el mismo trabajo y más aún ahora que tendremos público local que realmente conozcan el lugar. Por ahí uno se pone los lentes de turista y ve todo con otros ojos, por más que viva cerca, ¿no? Qué importante es ese cambio de rol, de mirar con otros ojos. Y ahora se va a disfrutar muchísimo más, así que se va a disfrutar el doble. Pablo, y vos sabés que te quería aprovechar para una consulta, ¿no? Muchas de las instituciones que nos dedicamos también a la formación y la educación, hay toda una paradoja, porque normalmente en épocas de alta actividad, ustedes están con todo un desarrollo de poca formación. En este momento, la formación se está dando, es factible, y en materia de qué sería necesaria una formación en estos momentos en la industria. Bueno, sí, la capacitación en la hotelería es constante y también nosotros hacemos capacitación también un poco a medida y personalizada en el sentido de que no todos los hoteles requieren de la misma capacitación. De repente hay hoteles que están más flojos a nivel gastronómico en el área de cocina y servicio, hay hoteles que necesitan más capacitación en el área de housekeeping. En las aperturas estamos muy presentes en todo lo que tiene que ver con el apoyo operativo para que el hotel salga adelante dentro de una apertura, que es lo más complejo que tiene un hotel, que es el arranque. Y también tenemos muchos cursos de capacitación online que uno puede acceder. Así que, pero bueno, todo lo que es capacitación estamos en plena innovación y también vamos a aprovechar esta herramienta de innovación, porque nosotros tenemos hoteles en todo el país y antes
iba el capacitador a cada hotel, y ahora tenemos la ventaja de poder usar esta herramienta fabulosa y podemos tener, por ejemplo, la última capacitación que hicimos, se sumaron 52 empleados de hoteles, ¿no? De distintas áreas. Entonces, eso a nivel presencial era imposible poder hacerlo. Entonces, hoy, honestamente, hay que aprovechar al máximo esta herramienta que nos permite que en tiempo real que podamos estar capacitando, por ejemplo, a toda la gente del Howard Johnson de Ciudad del Este en Paraguay, o del Howard Johnson de Santiago de Chile, o el Howard Johnson de Jujuy, el de Rosario de la Frontera, o sea, lugares donde de repente antes había que perder 1 o 2 días viajando, yendo y estando en el lugar, hoy tenemos esta posibilidad y esta herramienta. Excelente, Pablo. Bueno, te leo los últimos comentarios, no son preguntas, sino se refieren a lo desesperada que está la gente por viajar. O sea que entre nuestras audiencias no solo te están escuchando dueños de agencias de viaje, como estoy leyendo, gente que gerencia sus hoteles, sino también mucha gente, muchos turistas que desean volver al ruedo. Así que creo que es una buena noticia para la industria. Ojalá pronto los protocolos, por supuesto, todo de acuerdo a como se debe, a las medidas que se deban tomar, pero todos podamos volver a disfrutar de los hoteles, de los Howard Johnson, de los viajes. Sí, ha sido, creo que, muy bueno tu aporte para la gente que nos está escuchando. Sí, una de las cosas que quería agregar que va en línea con lo que vos decís y con los comentarios de la gente, es que la pandemia nos va a dejar una gran enseñanza también, que tiene que ver con lo relativo que es el valor del dinero, ¿no? O sea, en el sentido de que si uno de repente ahorró y tiene un dinero ahorrado, en la pandemia no lo pudo gastar, en la pandemia no lo pudo usar. Entonces, creo que ya se viene profundizando ya hace mucho tiempo con la aparición de los famosos millennials, digamos que en definitiva es una generación, pero se le ha puesto un nombre marketinero, pero ellos, por ejemplo, todos los estudios que se han hecho es que ya no se compran más relojes de marca, carteras de marca y productos, sino que compran experiencias, compran viajes, compran salir a un buen restaurante. Entonces, eso ha cambiado muchísimo y eso nos posiciona a nosotros, que estamos en el rubro del turismo y de la hotelería, nos posiciona muy bien porque quiere decir que se va a volcar gran parte de ese dinero que antes se destinaba a tener el mejor saco del mundo, el mejor reloj y los mejores zapatos, y de repente digo, bueno, las mujeres que le gustan los tacos y tener miles de zapatos, o sea, de repente decir, bueno, ya está, tengo 10, uno de cada color, ya no me compro más zapatos, sino que eso lo voy a invertir en una experiencia. Entonces, eso se profundizó mucho más en estos tiempos, porque como les decía, sobre todo los primeros meses del aislamiento, donde el dinero lo único que podía usarlo era para comida, para medicamentos o para educación, que también es un rubro que ha subido muchísimo porque la gente ha aprovechado el tiempo que tenía disponible, que antes no lo tenía, para hacer distintos tipos de cursos. Así que en ese sentido realmente va a haber otro cambio también disruptivo en cuanto a cómo va a utilizar el dinero la gente. Pablo, entró una nueva consulta por Facebook que tiene que ver con el tema de las piscinas. ¿Hay alguna certeza sobre si para las vacaciones 2021 las piscinas van a estar habilitadas? No, por el momento no hemos recibido información porque incluso se ha hablado mucho de la temporada de verano y si bien todos rezamos porque realmente se pueda hacer, todavía no hay una confirmación concreta. De hecho, por ejemplo, ahora toda la habilitación de los vuelos está totalmente limitada porque no es para turismo, o sea, digamos, se van a hacer vuelos sanitarios de gente esencial y demás, con lo cual hoy no te puedo dar la certeza. Sí, lo que te puedo decir es que, por ejemplo, el avión es súper seguro, o sea, hay estudios del IATA que ya transportó en pandemia más de 1 billón de pasajeros
y hubo solo 50 casos en el avión, con lo cual, o sea, los filtros EPA que tienen los aviones realmente son muy eficientes. Y con respecto a las piscinas, por supuesto, lo que hay que tener muy en cuenta es la higienización en toda el área, digamos, en lo que son las reposeras, las sillas y demás. Pero todavía no tenemos una confirmación de qué servicios se pueden habilitar y cuáles no. Sí, yo Pablo, perdón, no, Pablo, yo seguramente antes que Jessica, bueno, como directora del área y además, bueno, quien conoce mucho y te conoce además, y haga el cierre con vos, yo tan solo sumarme a todos los agradecimientos y felicitaciones que has tenido, Pablo, desde las diferentes redes por tu exposición, por tu claridad, pero yo también quiero agradecerte mucho por tu visión tan profesional, de tanta experiencia, porque nos permitís ver al turismo con la problemática concreta, ¿sí? No quizás embanderando algo que por ahí nos lleve a mirarlo desde lo drástico o de lo demasiado expectante, sino mirarlo en concreto, la problemática real, cómo es, las alternativas que tiene, por dónde podemos ir, cómo resolver la situación, y de esa manera creo que es para todos quienes estamos desde un lugar u otro escuchándote hoy, justamente alentador, no porque todo se resuelva mañana, sino alentador porque hay distintas alternativas para ir trabajando pos y para el turismo en el país. Así que quiero agradecerte muy especialmente por ambas cosas, por toda la experiencia que nos has brindado, el conocimiento, tu tiempo, pero también por permitirnos mirar desde un lugar distinto a todos quienes hoy te hemos escuchado de diferentes partes del país. Bueno, Guillermo, realmente ha sido un gusto muy grande, un placer para mí poder compartir, intercambiar opiniones, aprender, bueno, compartir las experiencias que uno tiene en una determinada actividad. Les agradezco muchísimo a Identidad, le agradezco muchísimo a Jessica, que la conozco hace muchos años, a Rosario y bueno, y a todo el equipo profesional, porque realmente la organización de esto ha sido muy profesional. Yo participo de varias jornadas y realmente todo salió impecable. De hecho, no hemos tenido ni la necesidad de hacer pruebas ni nada, directamente fue todo tan profesional que 15 minutos antes salimos a la cancha. Así que le agradezco mucho también a toda la audiencia de la gente que le ha interesado el tema y espero haber hecho un aporte, un granito de arena para que todo esto, digamos, siga adelante, podamos evolucionar y aprender de todo lo vivido. gracias Pablo, gracias por el agradecimiento que es mutuo. Y para finalizar, quería preguntarte para que la audiencia sepa de esos 43 hoteles que están en funcionamiento de Howard Johnson, ¿cuáles de ellos están operando actualmente? Al estar en distintas provincias, hay diferencias en protocolos y permisos de distintas provincias, que nos cuentes cuáles de ellos hoy están operando. Bueno, lamentablemente son muy pocos los que están operando y están operando con niveles de ocupación muy bajos, como por ejemplo el Howard Johnson de Yerba Buena en Tucumán, que está habilitado para el turismo provincial, o sea, para gente que vive en la provincia de Tucumán. El Howard Johnson de Funes, que está cerca de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Lo que pasa es que hay muchas provincias que están, digamos, cerrados a todo lo que es viajes, entonces incluso a veces a la gente que tiene los permisos le cuesta mucho pasar de una provincia a la otra porque muchas usan regulaciones distintas también, entonces realmente está muy complicado. En Buenos Aires tenemos 2 hoteles que nunca cerraron en pandemia porque han recibido gente que tenía en ese momento positivo de COVID, y hemos recibido también gente esencial, hemos digamos, recibido todo lo que tiene que ver con actividades que siguieron, porque no es que se paralizó 100%, porque por ejemplo todo lo que fue laboratorio siguió funcionando, por supuesto, en todo lo que es medicación, la alimentación siguió funcionando porque era
no hubo nunca desabastecimiento en ningún lado, a pesar de que al principio había una fiebre, veíamos en Estados Unidos cómo la gente arrasaba en los supermercados y creíamos que eso iba a pasar acá, o sea, hubo un pico, digamos, de locura en todo lo que era todo nuevo para todos nosotros, ¿no? O sea, si bien en su momento tuvimos el SARS y la fiebre aviar y ese tipo de... Nunca llegaron a la Argentina como llegó esta pandemia, ¿no? O sea, se había quedado allá por Asia. Me acuerdo cuando yo gerenciaba el Howard Johnson Mayorazgo de Paraná, habíamos puesto alcohol en gel en todos lados también, habíamos puesto un banner, pero tuvimos la gran suerte de que esa pandemia se desarrolló solamente en Asia. En este caso, el poder que tuvo de contagio fue impresionante, todos lo sabemos. Entonces, nos pegó muy de lleno y sobre todo porque, como te decía, o sea, fue una sorpresa. Yo jamás imaginé que íbamos a cerrar un hotel. O sea, un hotel cuando lo abrimos el Howard Johnson de La Plata y le decía al dueño, bueno, a partir de hoy el hotel no se cierra nunca más. A los 2 meses lo cerramos, así que no fui muy visionario en ese sentido, pero claro, un hotel funciona a las 24 horas del día, los 7 días a la semana, todo el año está abierto, con lo cual el impacto para nosotros realmente fue fenomenal. Es cierto, Pablo, siempre recuerdo de tus charlas de que hay que tener vocación para estar en esta industria, porque es 24/7. Nunca pensamos que iba a dejar de ser 24/7. Esto superó, creo, a todo lo que podíamos llegar a imaginar. Pero bueno, Pablo, te agradezco de nuevo muchísimo y quiero cerrar con esta idea de que la gente, como está comentando, quiere viajar. Así que apenas los protocolos lo permitan, sé que del otro lado, porque conozco de tu trabajo y el de la cadena, va a haber un lugar seguro que va a tomar todas las medidas, que va a seguir todos los protocolos que tengan que seguir para que la gente pueda realmente salir, disfrutar y tomarse unos días. Así que ojalá eso sea lo antes posible. ¿Sí? Muchísimas gracias de nuevo, Pablo. ¿Sí? Bueno, Muchos éxitos para todos los que nos están escuchando y sé que están en esta misma situación. muchas fuerzas a todos y bueno, y a disfrutar el fin de semana.